Buenas, estimados estudiantes. En este video vamos a trabajar el tema del cuestionario como uno de los instrumentos que nos permiten recopilar información en estadística. ¿Ok? Recordemos, hay varias formas de recopilar información, dependiendo si los datos existen o no. ¿Ok? Cuando los datos no existen, pues tenemos que indagar y para esa indagación podemos utilizar precisamente el cuestionario, ¿verdad? Puede ser que en la indagación sea de manera diferente, haciendo alguna entrevista, pero bueno, el cuestionario puede ser también una guía o puede ser que hagamos una encuesta, ¿ok? Entonces siempre el cuestionario va a ser un instrumento que nos va a permitir medir las variables que tenemos en nuestro problema de investigación de manera conceptual, ahí escritas, y luego las vamos a ir haciendo cada vez más específicas porque podemos tener variables un poco más generales o más complejas, por ejemplo, rendimiento académico, y eso lo queremos desglosar, ¿cómo lo voy a medir? ¿Verdad? Si lo quiero medir por nota en algún curso, junto con tareas cumplidas, con horas de estudio, etcétera, ¿sí? Entonces, para utilizar un cuestionario, ¿verdad? Necesitamos preguntas que estén ordenadas de una manera coherente, con un sentido lógico y psicológico, ¿verdad? Para que se prepare, pues, esa persona a la que vamos a entrevistar y nos pueda brindar la información que decíamos. ¿Okay? Entonces, se preparan ítems o preguntas destinadas a obtener precisamente información de algunas variables o subvariables, como les indiqué ahora, ¿verdad? Hay que siempre apostar porque sea lo más confiable, válido y preciso posible nuestro instrumento. Para eso hay una serie de recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aspectos para destacar en el cuestionario. Bueno, se describe el motivo de encuesta siempre, subrayando la importancia en un párrafo arribita, un párrafo introductorio, ¿verdad? Donde también escribimos a grosso modo, pues, de qué se trata el propósito de la investigación y le aseguramos al entrevistado, perdón, que se garantiza esa confiabilidad en sus respuestas y anonimato, ¿verdad? Para que la persona sienta confianza y podamos, pues, obtener esa información, ¿verdad? Lo más sincera posible, ¿ok? También, bueno, es importante indicar cuánto se va a durar para que la persona, pues, se organice, ¿verdad? Depende de cómo lo vayamos a aplicar. Recuerde que podemos hacer un cuestionario autoadministrado, puede ser que también lo hagamos leyendo y la persona lo va respondiendo, ¿verdad? Por ejemplo, por teléfono, por correo, ahora videollamada, etcétera. ¿Sí? Es importante que ustedes anoten los datos del informante, ¿verdad? Hora, la entrevista, nombre, teléfono, dirección, porque puede ser en algún momento que falte algún dato o que haya que repetir algo o buscar algo y usted no sabe ni quién fue y entonces ya no, se perdió, digamos, esa información, ¿verdad? De esa unidad estadística y al rato era difícil conseguirlo, ¿ok? Entonces, siempre guardar ese cuidado, ¿ok? Bueno, en general, ¿cómo se presenta un cuestionario? Usualmente, ¿verdad? Los cuestionarios que están bien hechos van a tener un encabezado, el nombre de quien investiga, ¿verdad? La institución, el título que se refiere pues a la temática, al área que se va a abordar, a indagar, ¿verdad? Tiene unos datos de control, en este caso el número, lugar, fecha, para poder dar, como les decía, con esa unidad de estudio. Un párrafo introductorio en donde se explica el objetivo de la investigación, ¿verdad? ¿Por qué le estoy aplicando este cuestionario? ¿Para qué? Le solicito colaboración a la persona y le aseguro esa confidencialidad. Se explican aspectos básicos en general, ¿verdad? Algo que usted quiera ahí poner para que sea claro lo que venga a preguntar, ¿verdad? Y que la persona comprenda lo que se está solicitando y se agradece también, ¿verdad? Por el tiempo precisamente que está dándonos. ¿Okay? A veces no es tan fácil que nos apoyen, ¿verdad? Con contestar cuestionarios, ustedes saben, de fijo han contestado alguno en su vida, ¿verdad? Una vez, ¿cuánto se dura? Y así, ¿verdad? Bueno, entonces por eso se agradece, ¿sí? Que ser agradecido. Bueno, después de ese párrafo introductorio vienen ya las primeras preguntas. Hay que tener cuidado porque uno no puede preguntar cosas muy delicadas al principio, ¿verdad? Uno tiene que ordenarlo, como les decía, con cierta lógica, con cierta coherencia y para que la persona vaya ganando confianza y así podemos ir preguntando cosas más detalladas, ¿ok? Entonces, las primeras preguntas deben despertar interés en el encuestado, ser neutrales, agradables, sencillas, ¿verdad? Para que vaya entrando en la línea, ¿sí?
para que vaya entrando acá en la temática que usted le esté planteando y pueda ubicarse y llegar a responder con preguntas que son más pertinentes, por lo tanto más válidas y más confiables, más sinceras, ¿ok? O puede ser que le ayuden a recordar, ¿verdad? Porque también a veces, depende de lo que nos pregunten, nos agarran fríos, como decimos, y no podemos responder porque no nos acordamos, porque no hemos, como por así decirlo, calentado en el tema, ¿verdad? Para yo motivarme y poder colaborar. Después vienen preguntas claves que se sitúan ahí como en el centrito, ¿verdad? Esas son claves y ya pueden ser un poco más complejillas, ¿verdad? Porque ya se supone que se ha venido hablando del tema y ya usted tiene un poco más de confianza y así uno depende si lo está aplicando con entrevista, ¿verdad? O digamos así, cara a cara, uno puede ir viendo cómo se va desarrollando la persona y así va a irlo midiendo, ¿verdad? Después hay un cierre, ¿verdad? Preguntas finales, usualmente que preguntan como la nota general, siempre cosas muy generales, ¿verdad? Ya como para reafirmar cosas que se hayan hecho antes y para uno, pues, revalorar, ¿ok? Y bueno, hay observaciones del encuestado, usted puede anotar una partecilla esa, solicita sugerencias, recomendaciones, ¿verdad? Que tengan relación, por supuesto, con la encuesta. Entonces, por ejemplo, acá viene un cuestionario del Estado de la Nación para que ustedes vean todo esto que les estoy hablando. Aquí tenemos el párrafo introductorio, los encabezados, el título, ¿verdad? Y aquí vienen pues las preguntas. Vean que aquí ya vienen codificadas, es decir, el 1 es masculino y el 0 es femenino. Aunque son variables cualitativas, las podemos poner numéricas así, siendo el número en este caso solamente una etiqueta, ¿ok? Eso se llama codificar las variables, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo califico el servicio de atención de préstamos de la Biblioteca X? Es esa pregunta. Veamos esta pregunta para referirme a la codificación, lo que les estaba diciendo. ¿Verdad? Vean que aquí, bueno, uno puede calificarlo así, utilizando la famosa escala de Likert, ¿sí? Y bueno, aquí enumero de una vez: 1 es mala, 2 regular, 3 buenas y así, ¿verdad? Entonces ya cuando yo voy a tener tabular en mi base de datos, por ejemplo, digamos, tenemos esta así, ¿verdad? En lugar de poner buena, yo pongo un 3, ¿sí? Teniendo cuidado de que con esos 3 no puedo sacar un promedio, ¿verdad? Jamás, porque no es un número, digamos, un valor numérico, sino que denota una etiqueta, denota que es buena, ¿verdad? Lo que podemos hacer es un conteo de cuántas personas dicen que es buena y luego sacar una proporción, un porcentaje de ese valor, ¿ok? Tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, estos números ya uno los tabula, uno los mete en la compu para procesarlos, ¿sí? Tabular para calcular ya o hacer cuadros o distribuciones de frecuencias, es lo que queramos hacer en este sentido. Otro ejemplito por acá. ¿Utiliza internet durante sus horas de trabajo? ¿Sí o no? El sí es un 1 y el no es un 2, ¿verdad? Entonces, eso facilita el análisis ya posteriormente, digamos, en una base de datos. Muy bien, bueno. Las preguntas en general, ¿verdad? Tienen que tener cuidado, usted tiene que tener un número. ¿Cuántas preguntas poner en el cuestionario? No vaya a ser que aturda al encuestado, ¿verdad? O que sean muy pocas, más bien, y quede escueto el asunto. Entonces hay que tener un equilibrio en eso. Tienen que llevar un cierto orden, como vimos, preguntas más claras y cortas al principio, que nos vayan conociendo preguntas pues un poco más complejas y tal vez un poco más comprometedoras, ¿ok? Hay que cuidar el formato, hay que cuidar la ortografía, la secuencia, ¿verdad? Y podemos ordenarlo en secciones al cuestionario, ¿sí? Algunos tipos de preguntas que pueden haber. Bueno, podemos tener preguntas de hechos, ¿sí? Relativo, digamos, a alguna persona, familia, son cosas, digamos, de edad, profesión, domicilio, cosillas así, ¿verdad? Preguntas también de comportamiento, ¿sí? Acciones o conductas, ¿verdad? Se pregunta al individuo sobre la acción o comportamiento que tuvo en un determinado hecho, ¿sí? Preguntas de intención, en donde se le pregunta al entrevistado cómo actuaría si se diera determinada situación en el futuro. Si pasara tal cosa, entonces, ¿usted qué opina? O algo así, ¿verdad? Preguntas, si no es de a futuro, sino que es de algo actual, de opinión, y preguntas de actitudes, ¿verdad? Preguntas de actitudes en cuanto a algún hecho o alguna situación, ¿ok? Aquí son en general las preguntas. Es una forma de clasificar. Las preguntas pueden ser por su naturaleza o bien puede ser por según el grado de libertad que ofrecen. Entonces, como podemos ver acá, las preguntas según su naturaleza pueden ser preguntas de hechos,
de comportamiento o motivación, de intención, de filtro, ¿verdad? Todas estas como las que estuvimos diciendo, ¿verdad? Además de filtro, que son precisamente como cuando usted dice, ¿está usted en un colegio público? Sí, continuar con la encuesta. No, terminar encuesta. Esto genera un filtro, ¿verdad? Porque si usted marcó sí, entonces usted sigue con el cuestionario. Ese tipo de preguntas nos sirven pues para determinar si el encuestado pues nos sirve precisamente pues para poder responder en lo que sigue del cuestionario, ¿verdad? Porque si no está en un colegio público y yo le voy a preguntar cosas de alguien que tiene que estar en un colegio público, dime las respuestas que me vaya a dar, muy probablemente no son tan pertinentes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y también pueden ser preguntas de evaluación. En las preguntas de evaluación nos permite verificar la autenticidad de otra respuesta, porque a veces la gente nos miente, ¿verdad? O tendemos a responder lo que socialmente es lo más adecuado. Entonces, usted puede hacer preguntas un poco más inteligentes, digámosles así, ¿verdad? En donde usted puede realmente valorar si le están diciendo la verdad o no. Por ejemplo, si se le pregunta a una persona si tiene asegurado su auto y contesta sí, ¿verdad? Entonces usted le puede preguntar luego en qué compañía, por ejemplo. Entonces usted evalúa pues la autenticidad de la primera, ¿verdad? Si no le estaba mintiendo. Al rato le inventa también, pero bueno, por lo menos le da algo más de información y usted nota también ahí cómo reacciona y ya puede valorar ciertas cosas, ¿verdad? Esas son preguntas entonces clasificadas según la naturaleza, ¿ok? Ahora, también, si de acuerdo al grado de libertad que ofrecen, podemos clasificarlas en preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas en donde nada más usted pregunta y el encuestado dice lo que quiera, ¿verdad? Son preguntas que se generan de una manera muy libre. Por ejemplo, ¿cuál es su diversión favorita? Y ahí la persona pues se luce, ¿verdad? Nos empieza a hablar, ¿sí? En las preguntas cerradas, también conocidas como precodificadas o ya de una respuesta fija que viene, permiten al informante escoger alguna respuesta dentro de un grupo de opciones, ¿verdad? Entonces viene cerrado, por eso se llaman así. ¿Posee usted automóvil? Sí o no. De una vez vienen ya las respuestas, ¿verdad? Entonces uno tiene que marcar. También pueden ser semicerradas o semiabiertas, como quiera llamarlo, en donde se hace una combinación de esto, ¿verdad? Uno dice, ¿cuál es su fruta favorita? Entonces uno pone manzana, pera, mango y pone otro y deja un espacio, ¿verdad? Uno pone otro y deja un espaciecito para que llenen por si no es alguna de las que ya yo había dicho, ¿verdad? Pera, uva, y así yo pongo algunas más y pongo otro por si la persona le gusta alguna otra que no es esa que está ahí, ¿verdad? Entonces, esa sería la clasificación de las preguntas de acuerdo a la libertad que ofrecen, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos de preguntas cerradas, como pueden ver, de escogencia única, en donde solo selecciona una, ¿verdad? De las opciones que vienen. Importante poner no tiene o no sabe, porque a veces las personas, ¿verdad? Como son cerradas, puede ser que no cumpla con alguno de lo que se esté pidiendo, ¿verdad? Entonces, y otro también, ¿verdad? Por aquello, para que sean exhaustivas, es decir, que quepan todas las respuestas de las personas ahí. De escogencia múltiple, por ejemplo, indique cuáles tres problemas sociales le preocupan más. Entonces, si sea, bueno, de ustedes, digamos, puede decir algo. ¿Verdad? Entonces, puedo marcar varias opciones dentro de una misma. Puede ser preguntas por rangos, ¿sí? Me dicen acá, bueno, acá. Para escoger un teléfono celular, intervienen varios factores. Por favor, ordene del 1 al 5 la preferencia. Entonces, uno dice, bueno, vamos a ver. Bueno, lo primero que el precio dice. Después, tal vez, la capacidad. Después, el tamaño. Después, el color. Y por último, la marca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ordenar. O también pueden ser preguntas de notas, en donde nos piden que valoremos, ¿verdad? En una nota de 0 a 10, indique, ¿verdad? Acá, las razones por las que usted visita la biblioteca. Está amplia y usted pone 1 o 10. Ahí, bueno, aquí hace falta, importantísimo, una nota de 0 a 10, donde 0 es muy pésimo, ¿verdad? O 10 es la mejor calificación. Es importante hacer mención de eso, ¿verdad? Para que no quepa ninguna duda en la persona que va a ser encuestada. Ahí tiene más ejemplitos, ¿verdad? Características, perdón, de esas preguntas de escogencia única. El entrevistador solo puede escoger una de las opciones en una múltiple, puede escoger varias, en rango tiene que ordenar y en la nota asigna una nota, ¿verdad? Las opciones que le ofrecen. Esas preguntas abiertas o cerradas, tienen ventajas y tienen desventajas, ¿verdad? Ahí podemos encontrar algunas de esas. Una pregunta que es abierta, por ejemplo, tiene la ventaja de que, bueno, es fácil de formular, ¿verdad?
fácil de formular, uno solo la lanza. El problema, ¿verdad? La desventaja en las abiertas es que imagínese usted cómo va a resumir eso. Si tiene a 100 personas hablándole de algo, en general, de manera libre, a la hora de codificar y empezar a resumir esa información, se vuelve a hacer pesado, ¿verdad? Se hace muy pesado. Ahí pueden leer otras ustedes también. Con las preguntas cerradas, por ejemplo, y son más fáciles de responder, ¿verdad? Y también de analizar, porque exige menos tiempo, ya está todo codificado ahí, es un poco más fácil, aunque, ¿verdad? Limita las respuestas en categorías y puede ser que la gente, aunque no sepa, marca, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Como ven, tienen ventajas y desventajas, ¿sí? Ahora, la elección del tipo de pregunta que tenga el cuestionario depende de muchos factores. Por ejemplo, el grado en que se pueden anticipar las posibles respuestas. Puede ser que usted ni tenga ni idea de las opciones que puede poner como respuestas, entonces de ni modo, ¿verdad? No se pueden poner, se deja abierta. Puede ser que los tiempos que se dispongan para codificar sean limitados, ¿verdad? Entonces, aquí mejor para hacerlo más rápido esto, porque si la dejo abierta, después se dura mucho, ¿verdad? Y tenemos que sacarlo en tanto tiempo y así. Entonces, de acuerdo a eso también. Si se requiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión, ¿verdad? Entonces uno más bien la deja a la libre para que la persona pueda expresarse y tal vez diga un poquito más, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Esas son algunas de las cosas que se consideran, ¿ok? También puede ser el tiempo que usted tenga, en general, el dinero, ¿verdad? La forma, pueden hacer cosas también de las instituciones, digamos, usted quería hacer una institución X y luego esa institución cerró, ¿verdad? O tiene un horario diferente o cambió algo, entonces ya eso puede variar, ¿sí? Bueno, para que lo considere. El orden en las preguntas en general, lo recalcamos nuevamente por acá. El informar, al principio siempre, ¿verdad? Siempre que tiene que informar el objetivo de la investigación, lo repito, el nombre de la organización, empresa y garantizar que los datos son confidenciales, se van a tratar de manera confidencial, ¿verdad? Para que la persona nos dé más confianza. También despertamos el interés al principio del encuestado, producir un ambiente de confianza, ¿verdad? Amables, preguntas fáciles al principio y así, ¿verdad? Que siga una secuencia lógica. No vaya a ser que usted le esté preguntando de algo y luego le meta así, ¿verdad? Como decimos, otro tema de la nada, ¿verdad? Entonces tiene que llevar esa secuencia lógica que más bien ayude al informante a recordar eventos o a entender las preguntas, ¿verdad? Para pasar de un tema a otro se deben hacer preguntas transicionales o explicaciones, ¿verdad? Dice, muy bien, bueno, hemos llegado hasta acá con esto. Ahora vamos a pasar en esta sección del cuestionario en donde vamos a hablar sobre taca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aclaraciones nos permiten que la persona pues comprenda lo que se está indagando y al final nos pueda dar respuestas más sinceras, más precisas, más pertinentes, ¿sí? Introduciendo los temas gradualmente. ¿Okay? Recordando que las preguntas delicadas siempre los ponemos al final, ¿ok? Cuando ya la persona se supone ha adquirido un poco más de confianza, ¿ok? Bueno, no se deben hacer preguntas innecesarias o injustificadas. El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que mide. En un cuestionario pueden haber preguntas cerradas y preguntas abiertas en general, como últimas recomendaciones. Con esto finalizamos. Espero que les haya ayudado. Muchas gracias.